Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, maestra, se escucha bien. Gracias.
Gracias, Ángel. Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión de la materia Metodología de la Investigación. En esta ocasión, pues vamos a ver el tema de análisis de resultados. La anterior sesión, pues estuvimos viendo cómo poder recopilar y organizar sobre todo la información con las fichas, tanto bibliográficas, las fichas de trabajo. Y ahora nos toca ver, pues propiamente cómo podemos nosotros analizarla, ver qué tipo de, a lo mejor, de herramientas podemos emplear para poder llevar a cabo pues ese análisis y sobre todo ver qué debemos de poner especial atención a la hora de redactar. Hay muchos errores que solemos cometer a la hora de la redacción, es por ello que, bueno, pues debemos de ver estas, pues considerar estas situaciones que se suelen presentar a manera de que debamos de evitarlas. Entonces, básicamente esta sesión va a tratar de este tema. Les recuerdo que, bueno, esta sesión está siendo grabada para todos aquellos que no se puedan conectar y que, bueno, posteriormente será compartida esta misma grabación, así como la presentación de esta sesión para aquel que la quiera descargar pues en la plataforma y tenerla como material de apoyo para, bueno, pues los exámenes. Muy bien, bueno, pues vamos a ver una pequeña introducción a este tema. Ya de ahorita de antemano, pues más o menos les di una visión general con respecto a este tema de análisis de resultados, a explicar propiamente el tema, a ver qué actividad nos corresponde realizar en esta semana y hacer pues también nuestra dinámica de repaso, si el tiempo nos lo permite. Si no, pues saben que en esta presentación ustedes van a poder acceder a la dinámica, la cual pues es una serie de ejercicios que como han visto pues son preguntas de opción múltiple donde, bueno, pues se hace una especie de preguntas en torno pues a algunos de los conceptos más importantes. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Y bueno, pues como les comentaba, en esta ocasión vamos a ver esta parte del análisis de resultados. Hemos visto, ¿verdad? Sobre todo en estas actividades que ustedes han desarrollado, en las actividades integradoras, que la investigación pues es un proceso que implica esa búsqueda, sobre todo esa recopilación y claro está el análisis de la información, esto con el fin pues de generar conocimiento que esté muy bien fundamentado. Y en este proceso hay aspectos importantes, entre ellos pues es el análisis de la información y la redacción de los resultados. El análisis pues debe ser preciso, debe ser efectivo, debe de garantizar que los datos que se hayan pues de cierta manera recopilado pues sean interpretados de manera correcta, mientras que la parte de la redacción pues esta debe de estar libre de errores. Es muy importante el poder comunicar, por ejemplo, pues esa conclusión o las conclusiones de manera efectiva y entre ellos pues debemos de cuidar mucho estos posibles errores que solemos cometer a la hora de redactarlo. Entonces, en esta ocasión vamos a ver todo este tipo de, digamos, de herramientas que todo investigador puede emplear y que obviamente pues existen, están disponibles para llevar a cabo pues un análisis de información y también pues ciertas estrategias para evitar errores, sobre todo de dicción y posibles falacias que debemos evitar en esa redacción. Entonces, lo que es el análisis de datos, pues esto sí es, puede ser, por ejemplo, pues presentar de cierta manera un desafío, ¿verdad? A la hora de poder estar viendo toda la información que hemos recopilado, pero el emplear pues estas herramientas adecuadas puede ser que este proceso pues sea más accesible y más eficiente.
Y bueno, pues está también el otro lado de poder comunicar de manera efectiva esos resultados de la investigación para que se pueda comprender y se puedan validar pues nuestros hallazgos, ¿verdad? Ese conocimiento que pues hemos logrado producir pues con este proceso de la investigación. Entonces aquí vamos a conocer estas herramientas de análisis como el análisis FODA, está también lo que es la espina de pescado, la línea de tiempo, que vamos a ir a ver sus características para bien de poder definir si alguna de estas herramientas nos puede ayudar según nuestro tipo de investigación. Y además, pues también vamos a ver, como les he comentado, pues todas ese tipo de prácticas esenciales para evitar estos errores de dicción, estas falacias en esa redacción de pues el informe de investigación, para garantizar que nuestras conclusiones pues se presenten de manera correcta y sobre todo, bueno, pues convincente. Entonces, empezamos en primera instancia con lo que se conoce como análisis FODA, puede ser FODAFO, dependiendo. Esto significa F de fortalezas, O de oportunidades, D de debilidades, A de amenazas. Sirve para evaluar de cierta manera visual y muy concreta pues una situación, poder tener pues un panorama de las consecuencias que podría tenerse a la hora de poder elegir pues una determinada decisión. Es una herramienta que es muy empleada, por ejemplo, en la planeación y sobre todo en la toma de decisiones, que básicamente pues ayuda a entender quizás algunos factores internos y externos de una determinada situación que se pretende mejorar, que se pretende innovar o incluso prevenir. Y una parte importante para realizarlo es el poder nosotros asegurarnos que cada elemento escrito en pues en este análisis pueda medirse para después corroborar si la estrategia que hayamos a lo mejor elegido, pues pudo haber sido en este caso la mejor, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en su proyecto de investigación están tratando de solucionar, ¿verdad?, un problema, un determinado problema. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, después de haber recolectado toda la información, pues a lo mejor emplear este análisis o esta herramienta en la cual podamos nosotros ver quizás las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas? Bueno, pues en primera instancia de ese problema que ustedes están planteando, ya también han planteado o van a plantear una hipótesis que de cierta forma les va a dar ese resultado o esa posible respuesta tentativa a la solución a su problema. Esa respuesta tentativa ustedes también la pueden analizar, ¿verdad? Ver, bueno, esa respuesta que yo considero que es la solución a ese problema, pues qué fortaleza tiene, ¿verdad? ¿Qué oportunidades exista de que esa posible solución se pueda llevar a cabo? También qué debilidades puede presentar, qué amenazas se pueda presentar para bien de poder, pues, dar solución a ese problema, ¿ok? Hay otro que se conoce como espina de Ishikawa o también diagrama de causa y efecto, porque, bueno, pues es una representación de varios elementos, los cuales, pues, en este caso vienen a ser las causas que pueden contribuir, pues, a un problema, en este caso, el efecto, ¿verdad? También se le conoce como espina de pescado por su parecido con el esqueleto de un pescado. Esta es una herramienta, pues, efectiva para estudiar procesos, para estudiar situaciones, poder desarrollar un plan en cuanto a lo que es la recolección de datos y es pues muy empleado para identificar esas posibles causas de un problema específico. Aquí su naturaleza gráfica, obviamente este diagrama, pues nos va a permitir que se pueda organizar grandes cantidades de información sobre ese problema y poder determinar exactamente las posibles causas. ¿En qué nos ayuda? Bueno, pues se emplea cuando alguna o ambas por ejemplo, podemos decir, nosotros poder plantearnos algunas preguntas
como por ejemplo, si necesitamos identificar las causas principales del problema o si existen ideas y o opiniones sobre las causas del problema, que no quede muy claro, podemos entonces utilizar este esquema conocido como espina de Ishikawa o diagrama de causa y efecto, porque pueden a lo mejor no tener muy claro cuáles son las causas de ese problema. Entonces, para poder encontrar las que son las principales, bueno, vamos a hacer como que una lluvia de ideas, que en este caso pues serían las posibles causas que puedan existir, que obviamente puedan ocasionar en este caso este problema, ¿verdad? Este a lo mejor también nos puede ayudar para la hora de que estamos nosotros estableciendo, viendo qué es lo que origina ese problema que nosotros queremos solucionar, para poder entonces, dependiendo de la causa o las causas principales, poder entonces establecer una hipótesis adecuada para brindar una solución tentativa correcta, ¿verdad? Para solucionar ese problema. Porque, bueno, pues con frecuencia vemos que las personas que están muy vinculadas de cerca, sobre todo al problema que es el objeto de estudio, pues tienen diversas opiniones sobre cuáles pueden ser las causas del problema. Entonces, estas opiniones pueden estar en conflicto o fallar al poder expresar las causas principales. Entonces, aquí es en donde este tipo de diagrama nos es útil, ¿verdad? Porque hace posible el poder reunir todas esas ideas para su estudio desde diferentes puntos de vista. Entonces puede ayudar, pues a lo mejor, si estamos hablando de un proyecto de investigación que se está trabajando pues en equipo, ¿verdad? Poder tener una concepción común de un problema pues quizás complejo, con todos sus elementos, con todas sus relaciones claramente visibles a cualquier nivel de detalle pues requerido, ¿verdad? Así como lo vemos aquí en este ejemplo, en donde se propone, bueno, ¿cuál puede ser el problema? ¿Cuál es? El bajo rendimiento de los estudiantes. ¿Cuáles creen que pudieran ser las causas del bajo rendimiento de los estudiantes? Aquí nos ponen, por ejemplo, ok, están los estudiantes, sí, pero ¿qué pasa con los estudiantes? Bueno, pues llegan tarde, se duermen en clase. En las instalaciones, ¿qué sucede con las instalaciones? Aquí nos proponen, es que falta calefacción. Los docentes, ¿qué pasa con los docentes? Pues es que hay mucho ausentismo por parte de ellos, están poco motivados, por ejemplo, ¿verdad? Los padres, bueno, pues es que, ¿qué pasa? Bueno, pues es que a lo mejor no tienen padres que estén sobre encima del estudiante para decirle, oye, tienes que asistir, tienes que llegar puntual, ¿sí? Entonces, ahí se va desglosando las posibles causas que puedan, pues, de cierta manera, ser parte de ese problema, ¿verdad? Lo que ocasiona ese efecto, ¿verdad? Que en este caso, pues, sería el problema. Hay otra herramienta que se conoce como línea de tiempo. Esta pues es una disposición secuencial de eventos sobre un tema, de manera que se pueda apreciar ese orden cronológico de estos eventos. Y esta es una manera de organizar visualmente pues toda la información de un tema, de manera que se pueda apreciar ese orden histórico en el cual pues fueron ocurriendo los hitos centrales del tema que estamos estudiando. Este nos va a permitir ese orden secuencial de la información a lo largo pues de una línea o una flecha que indique esa dirección en el cual transcurren pues en el tiempo histórico. Y aquí, bueno, los eventos más a la izquierda van a ser aquellos que sean los más antiguos, y los más que estén hacia la punta de la flecha en el extremo derecho, pues serán, digamos, los más recientes. Entonces, para elaborarla debemos de, en primera instancia, determinar la escala, ¿verdad? Debemos de decidir qué periodo temporal debe de abarcar el gráfico. Debemos también, una vez que hayamos pues visto cuál va a ser el periodo que vamos a analizar, pues debemos de determinar los hitos principales.
porque debemos de ubicar y organizar esos eventos importantes o trascendentales de la información que va a ser representada en esa línea, ¿verdad? Ya que pues estos grandes hitos van a ser los principales en la gráfica. Y también pues se debe de determinar la información contextual, ¿verdad? Determinar qué eventos de importancia general convendría resaltar en esa línea de tiempo para poder brindar pues digamos un contexto. Y también, bueno, pues trazar la línea de izquierda a derecha y sobre ella pues distribuir todo este tipo de información previamente determinada, obviamente en orden cronológico, ¿verdad? Siempre avanzando pues a lo que es el presente. Este lo podemos emplear, por ejemplo, a lo mejor en información cuando elaboremos el marco teórico, pero el histórico, si recordaremos por ahí, estuvimos hablando de los tipos de marcos, vimos que en uno de ellos, bueno, pues manejamos la parte de la historia, quizás el poder emplear algunas fuentes que nos pusieran en contexto y que hablaran en torno a lo mejor a qué había sucedido en torno o a ciertos momentos históricos relacionados con el problema. Obviamente depende del tipo de problema, ¿verdad? Entonces, esta línea de tiempo nos puede también ayudar a organizar, pues, a lo mejor la información. Si algún problema queremos nosotros presentarlo, de que si efectivamente se ha hecho algo para solucionarlo, bueno, a lo mejor lo podemos nosotros esquematizar de esta manera, ¿vale? Muy bien. Como podemos ver en todo trabajo, sobre todo de redacción, es muy importante el manejo de una buena ortografía. La ortografía, pues es, como sabemos, todo un conjunto de reglas que establecen, pues, cuál es esa manera correcta de representar, pues, todos estos sonidos o fonemas de una lengua por medio de las letras. Sobre todo en la redacción debemos de evitar, hay ciertos vicios que debemos de evitar, porque esto de cierta manera pues nos puede dar un indicio de que pues tenemos una pobreza de vocabulario. O bien, pues tenemos un vocabulario muy monótono. ¿Qué significa? Bueno, pues que constantemente a lo mejor estamos repitiendo las mismas palabras en un escrito o a lo mejor en una conversación, ¿verdad? Esto por tener este vocabulario limitado. Y aquí lo más importante es, obviamente, para poder corregirlo, pues la solución es dedicar más tiempo a la lectura, leer de temas pues muy variados, ya que esto nos ayuda a enriquecer nuestro vocabulario y nos permite conocer pues nuevas palabras, así como sus significados. Esto para bien de que no seamos muy monótonos a la hora de redactar pues un escrito, ¿verdad? Por eso es que se dice que es muy importante que lean, ¿verdad? Que se lea, que se investigue, que se analice. En posteriores, de ahorita, pues ustedes están en bachillerato, pero cuando estén estudiando la licenciatura van a tener que leer más artículos. Cuando estén estudiando, si Dios quiere, la maestría, van a tener que leer más artículos y así nos vamos subiendo de nivel. Nos piden siempre que leamos, ¿verdad? Es muy importante porque te van a pedir en los siguientes niveles, licenciatura, maestría, doctorado, que en tus proyectos, sobre todo en tus investigaciones, pues tienes que redactar. ¿Y cómo vas a redactar o cómo vas a tener una idea para bien de poder redactar todas esas ideas que a lo mejor tienes en la cabeza? ¿Cómo vas a poder expresarlas si a lo mejor no tienes ese conocimiento en el sentido de que, bueno, ¿cómo puedo poner, al menos para que no se vea muy monótono, alguna palabra que sea un sinónimo, ¿verdad? Entonces, esto para bien de que no se vea repetitivo. De ahí la importancia, ¿verdad?, de que siempre leamos, que investiguemos. Aquí, por ejemplo, en esta materia, ¿verdad?, de metodología, soy muy reiterativa de que siempre lean, de que aprovechen este momento, ¿verdad?, sobre todo, pues, cuando estén
realizando las actividades integradoras, aprovechen para leer, para buscar en la información. Muchas de las actividades integradoras siempre les doy hasta 2 semanas para que logren ustedes mínimo buscar, ¿verdad?, en internet algún artículo. Ahora es más fácil. Antes era que no teníamos internet o este acceso como hoy lo tenemos. Teníamos que buscar físicamente en la biblioteca, ¿verdad? Y imagínense para buscar en un montón de libros el libro que hablara relacionado o alguna revista que tuviera que hablar en torno pues al tema. Hoy en día tenemos herramientas que simplemente con buscar una palabra clave te va a traer una serie de artículos que estén quizás a lo mejor relacionados a tu tema. Entonces ya simplemente ya lo tienes, aprovecha, ¿verdad? Ahí en revisar. Muchos de los artículos que yo les he recomendado en el Google Escolar, como les decía, son extractos de investigaciones que se han realizado, que vienen publicadas en revistas, que no van más allá de 10 páginas, ¿verdad? Entonces, pues ese también es un punto muy importante que, bueno, pues ustedes deben de aprovechar. Entonces, bueno, ¿qué vicios debemos de evitar? Tenemos, por ejemplo, el barbarismo. Se le llama barbarismo pues a todo ese tipo de errores a que se hacen al pronunciar o al escribir una palabra, una frase o al utilizar pues ciertos vocablos, a lo mejor también extranjeros no incorporados pues a nuestro propio idioma. Y bueno, pues se trata de este error lingüístico que suele ser muy común en el habla coloquial y popular también, pero que desde el punto de vista de la norma de la lengua se considera pues una señal de falta de cultura o de educación. Aquí vemos ejemplos, existen barbarismo fonético, ortográfico, extranjerismo, por ejemplo. En muchas ocasiones pues empleamos palabras que pues no son o debieran de traducirse. Por ejemplo, aquí nos muestra el hablar de marketing, cuando pudiéramos nosotros decir en nuestra lengua, ¿verdad? En español, mercadotecnia, o a lo mejor cuando decimos en el mall, en lugar de decir centro comercial, ¿verdad? También, bueno, pues en el caso del barbarismo fonético, bueno, pues también suele ser cuando a veces decimos o escribimos Naiden en lugar de decir nadie, por ejemplo, ¿verdad? A eso es que se le denomina barbarismo, ¿sí? Entonces debemos de cuidar también esta cuestión. Obviamente cuando escribimos, pues también tenemos esta herramienta, ¿verdad? En Word, que es uno de los procesadores de textos más comúnmente empleados, pues utilizan la opción de ortografía, ¿verdad? Ya Word trae ahí desde hace mucho esta opción de revisión de ortografía, gramática incluso, ¿verdad? En donde, bueno, pues una vez que hayan redactado todo, denle nada más revisión para que ahí siempre acostúmbrense a emplear este tipo de herramientas, ¿verdad? En Word, para bien de que, bueno, su trabajo pues se presente de una manera pues profesional, ¿verdad? Entonces, ahí como tip, utilicen esta opción que te trae este corrector ortográfico, pues muy sencillo, la verdad. También hay otro vicio que se conoce como cacofonía. Se define como un sonido desagradable para el oído y que se presenta por esa repetición innecesaria muy recurrente pues de fonemas en una misma frase o por la combinación pues inadecuada de diferentes componentes de una oración, las cuales pues carecen de armonía. Por ejemplo, aquí en pantalla vemos un ejemplo de cacofonía. Dice una frase: compañeros, Patricia y Inés fueron despedidas ayer. Pues ahí de antemano se escucha mal, ¿verdad? Porque no se dice Patricia y Inés, ¿verdad? Sabemos todos que debe decir Patricia e Inés, ¿sí? Entonces, este tipo de errores también debemos de
de saber identificarlos para pues también evitarlos, ¿verdad? A la hora de la redacción. Anfibología también pues se define como aquello que se presenta para más de una interpretación. Es algo que se vuelve ambiguo en su significado. Y aquí vemos en pantalla, ¿verdad? ¿Cómo ven ahí la redacción que vemos en pantalla? ¿Qué se entiende? A ver, alguien de ustedes que me diga qué entienden, por ejemplo, en el segundo. ¿Cómo lo ven? La H, ¿no? ¿Eh? La H, a echar. Ah, bueno, sí, aparte de Echar error de ortografía, poner de pero reventar. ¿cómo? ¿Cómo, Echar, en la primera, prohibido echar, es como si lo fueran a rociar, a echarle encima, no echar Ajá. de echarle en una yoga. Ajá. Y aparte, o sea, la forma en la cual está redactado dice, prohibido echar gasolina a menores de edad. Pues claro que está prohibido, ¿verdad? O sea, ¿cómo, qué entienden ustedes al leer eso? Que se le rocía gasolina a los menores de edad. Pues claro que eso es prohibido, ¿no? Pero a lo mejor lo que quisieron decir ellos es que no pueden brindarle servicio a menores de edad, a lo mejor para suministrarles gasolina, ¿cierto? ¿Sí o no? Se puede cambiar por prohibido, ponerle gasolina. Sí, bueno, sí, o suministrarles gasolina o a cualquier menor de edad, por ejemplo. Ahora, ¿qué me dicen de la segunda? ¿Qué dice? ¿Qué entienden a primera instancia? ¿Y por qué el comentario Que el que baño dice? está lejísimos. ¿Eh? Que el baño está lejísimos. Así es. O sea, si a lo mejor le hubiera puesto una coma en donde dijera se renta cuarto con baño, o a lo mejor le hubiera agregado eh, ubicación del cuarto a 8 cuadras del centro, ¿sí? Ahí de primera instancia, pues esta persona que hizo la redacción, pues entiende, como bien lo acaban de comentar, que pues no, ¿verdad? Que está lejísimos, o sea, ¿cómo? Entonces, a eso se denomina anfibología, aquello que se presenta para más de una interpretación, ¿sí? Algo que se vuelve ambiguo en su significado, ¿vale? Entonces, eso también, yo no sé si ustedes cuando redactan vuelven a leer lo que redactan, en algunas ocasiones solemos... bueno, a mí me pasa, ¿verdad? Que yo soy de las que estoy redactando cuando nos piden, por ejemplo, en la maestría, nos piden realizar también muchas actividades de investigación. Entonces, estás tú redactando, siempre darle una o dos leídas, ¿verdad? Después de que has finalizado, porque suele pasar, ¿verdad? Que a lo mejor en la construcción de algunas oraciones se esté presentando este vicio, ¿sí? Entonces, la redacción a lo mejor te va a detectar, pues ahí dijiste es prohibido echar. Echar es con, no sé, a lo mejor te detecta si le falta la H, si no le falta, etcétera. O si le falta una comita o si le dejaste un espacio. Pero lo que es la idea que tú quieres, digamos, dar a conocer, puede presentar este tipo de error, ¿sí? Entonces, una vez que hayas escrito, dale una leída, no, pues de manera consciente, despacio, porque a veces también lo hacemos muy rápido, de manera que vayas comprendiendo lo que tú redactaste,
Y ahí es en donde empiezan a saltar este tipo de errores, ¿vale? Entonces, como tip también para que se acostumbren a realizar esta cuestión. Está también el solecismo. El solecismo es un error en cuanto a la estructura de una oración. Puede ser un error de concordancia, un error de conjugación de un verbo, una preposición incorrecta. Por ejemplo, aquí vienen varias. Es incorrecto decir hacen muchos meses. Lo correcto es decir hace muchos meses. También lo incorrecto es decir hubieron muchos problemas. Lo correcto es decir hay muchos problemas o hubo muchos problemas. Incorrecto también es decir habemos muchos escritores. Lo correcto es somos muchos escritores, ¿sí? Entonces eso también es el que debemos de evitar. Otro vicio es el cosismo. Esto es el uso abusivo de la palabra cosa, tanto en el ámbito verbal como en el escrito. Muchas veces no tenemos, nos falla la memoria a lo mejor, y decimos, oye, pásame esa cosa cuál, ¿verdad? Hay que ser específico. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas, verdad? Entonces, eso también debemos de evitar, ¿verdad? Tenemos que ser específicos. Los objetos, las cosas tienen pues su nombre, ¿verdad? Entonces, debemos también de evitar este tipo de vicios. También está lo que es el queísmo. El queísmo consiste en ese uso incorrecto de la conjunción que, es la omisión de la preposición. Cuando debiese de haberse empleado, por ejemplo, de qué. Aquí vemos varios ejemplos. Viene, por ejemplo, que dice, me alegro que te vaya bien. Lo correcto es, me alegro de que te vaya bien. O algo incorrecto sería, me he dado cuenta que has llegado tarde. Lo correcto es, me he dado cuenta de que has llegado tarde, ¿sí? Entonces también ahí debemos de revisar muy bien cuándo es que debemos nosotros emplear o utilizar de qué en lugar de qué, ¿ok? En cuanto a la redacción, bueno, pues hay ciertas características que debemos de considerar. Obviamente que debe ser una redacción clara. Esto significa que es una forma de escribir y presentar la información de manera que cualquier lector la pueda interpretar de una manera rápida y fácilmente. Esto porque en muchas ocasiones también pues solemos como que hacerlo muy rebuscado. No hay más que hacerlo conciso, ¿verdad? Poder presentar la información de manera concisa para que el lector pues pueda entender más fácilmente esa idea que nosotros queremos expresar. Preciso, pues también ser lo más breve posible sin omitir detalles esenciales, obviamente, o sea, tampoco ser muy parcos, ¿verdad? Sino también explicar exactamente lo que se desea. Porque en muchas ocasiones, muchos tratan de incluir demasiada información en sus frases, entonces es solamente lo que es, ¿verdad? En cuanto a lo que es ser conciso, pues que esas ideas se entiendan con mayor facilidad, pero únicamente lo que debe de venir, ¿verdad? Sin ponerle más, digamos, pues más palabras que sobren, ¿verdad? Esto para poder explicar correctamente pues esa idea. Y bueno, pues esto para que sea sencillo es que sea pues un estilo breve, que combine pues ese uso de párrafos que sean concisos, que sean cortos y sobre todo que sean claros. Entonces, esto es lo que debemos de considerar en cuanto a lo que viene siendo la parte de la redacción pues, sobre todo lo que viene siendo el desarrollo pues, del proyecto, de la actividad,
de la resolución de algunas preguntas y demás, ¿verdad? Entonces, en un proyecto de investigación, pues claro que debemos de redactar, ¿verdad? Todo lo que fue el proceso, todo lo que fue nuestra investigación y pues bueno, ahí sobre todo en lo que es la justificación, en los antecedentes, en el marco teórico, pues ahí es en donde vamos a ver, ¿verdad? Aplicados pues todo este tipo de características que debemos de considerar. También debemos evitar las falacias. Las falacias son esos tipos de errores en cuanto al razonamiento. Se pueden dividir, por ejemplo, en formales e informales. Las falacias formales ocurren cuando llegamos a cierto tipo de conclusión a través de razonamientos, pues, lógicamente inválidos. Y las falacias informales se pueden detectar por su contenido o por el propósito del argumento falaz utilizado. Y los argumentos en estas falacias pues pueden ser válidos o inválidos, pero no soportar nuestras, en este caso, pues unas conclusiones que de cierta manera no tengan un error de razonamiento. Cuando una persona llega a una conclusión o defiende un argumento basándose en un proceso de razonamiento viciado, pues está cometiendo una falacia. Un argumento puede ser falaz por razones ya sea estructurales, esto es, pues ciertas fallas en su construcción lógica, o por un sinnúmero de otras razones. Y bueno, pues existen también lo que solemos llamar falacias argumentales, que por lo general son a causa de razones que no se derivan directamente pues de su estructura lógica. Por ahí, en algunos casos, sobre todo cuando estamos nosotros tratando de deducir, por ejemplo, cuál es a lo mejor la posible, sobre todo en las conclusiones, es cuando podemos nosotros poder presentar este tipo de errores. Vamos a suponer, por ahí habíamos puesto en un... Quienes estén en la parte de filosofía, no sé si recordarán este ejemplo que decíamos, que puede ser, si analizamos nosotros y queremos nosotros determinar si una calle está mojada, pues puede ser por muy diversas razones. Puede ser a lo mejor porque ha llovido, ¿verdad? O porque, bueno, pues a lo mejor alguien aventó agua, ¿verdad? Pero suponiendo que nosotros decimos, bueno, la calle está mojada y si la calle está mojada es porque ha llovido. Y si sucede que no consideramos, por ejemplo, esta otra causa que puede ser por qué la calle puede estar mojada, y nosotros concluimos de que si nuevamente vemos que la calle está húmeda, siempre que la veamos húmeda, pues consideremos que es porque ha llovido. Eso es una falacia, ¿verdad? Porque no estamos considerando también las otras posibles causas que puedan originar el por qué está húmeda, pues en este caso la calle, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? El poder entonces tener un poco más, una visión un poco más general de esas posibles causas que puedan estar originando a lo mejor el problema, y que podamos llegar entonces a unas conclusiones pues un poco más correctas, ¿verdad? Muy bien, no sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Todo bien? Todo bien para pasar a nuestra dinámica de repaso. ¿Los escucho? Sí, maestra, todo bien de mi parte, gracias. Perfecto. Muy bien, miren, les voy a compartir este enlace. Déjenme, ese enlace que ven en pantalla no es, ese lo van a poder ustedes ver si quieren repasar el tema posteriormente, ¿vale? Entonces, por favor ahí de los que estamos conectados, si se pueden conectar
a ese código. El PIN del juego es 6257634. Estamos en Kahoot. Y bueno, pues vamos a repasar estos tipos de vicios que hemos visto el día de hoy. Así como, bueno, las herramientas que podemos emplear para el análisis de la información, ¿vale? Entonces, bueno, vemos aquí conectados a, ok, unos Víctor, Janet, Feli, Karen. Janet, Feli, Karen, ok, bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar inicio con los que estamos conectados. El resto, si no se puede conectar, creo que ahí no veo a Ángel. Pero bueno, si no se puede conectar, vamos a verlo por medio del chat, ¿ok? Entonces empezamos. Acuérdense que esta dinámica incluye el que seleccionamos la respuesta que consideremos la correcta. Ah, muy bien, ya se conectó Ángel. Muy bien, estamos todos entonces. Y bueno, pues es quien responda lo más rápido la respuesta correcta, la plataforma asigna los puntos. Entonces empezamos. Y nuestra primera pregunta nos dice que las siguientes expresiones son ejemplos de errores de dicción conocidos como, según los errores, los vicios que vimos, ¿qué tipo de error se presenta en estas expresiones? De esos 4 que vemos ahí. Barbarismos, así es. Muy bien. Acuérdense que queísmos es emplear, o más bien omitir la palabra de que, ¿verdad? Y cosismos es emplear mucho la palabra cosa para, en lugar de decir exactamente, pues, qué objeto es lo que queremos nosotros hacer referencia, ¿vale? Muy bien, vamos a ver el siguiente. Falso verdadero. El análisis FODA sirve para evaluar de manera visual una situación y tener un panorama de las consecuencias. Sirve para evaluar de manera visual una situación y tener un panorama de las consecuencias. ¿Será verdadero o será falso? Verdadero. ¿Sí? Acuérdense que viene siendo, pues, oye, bueno, ¿cuáles van a ser mis fortalezas, mis debilidades, dependiendo de, pues, a lo mejor alguna toma de decisión que llegue a realizar para la solución de algún problema? El diagrama de Ishikawa se utiliza para identificar posibles causas de un problema específico. ¿Será cierto o no? El diagrama de Ishikawa se utiliza para identificar posibles causas de un problema específico. Cierto. ¿Se acuerdan que las espinas son las causas del problema específico, que sería la cabeza del pescado? ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la siguiente. En la redacción se recomienda incluir falacias. ¿Será verdadero o será falso? En la redacción se recomienda incluir falacias. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? Dijimos que no, porque también son errores en cuanto a lo que es, sobre todo, pues, esos argumentos, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente y la última. El diagrama de Ishikawa es una disposición secuencial de eventos sobre un tema.
secuencial sobre un tema falso. ¿Cuál viene siendo este diagrama? ¿Quién me dice? ¿Qué diagrama nos sirve para ver de manera secuencial eventos sobre un tema? La línea del tiempo. Así es, la línea de tiempo, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a ver quiénes contestaron correctamente la mayoría de las preguntas. Karen quedó en tercer lugar, Félix segundo y yo muy bien. Gracias por participar. Les recuerdo que, bueno, pues en esta presentación la van a poder tener ahí y les va a servir pues para estar repasando si quieren más adelante continuar utilizando esta dinámica para repasar los conceptos. Muy bien, bueno, pues vamos entonces ya con la parte final. Déjenme, me regreso aquí a la presentación. Y bueno, en este apartado, ¿qué actividad nos corresponde realizar en esta semana? Pues está el cuestionario. Pues hay que leer las páginas del libro de las 110 a las 117. A ver, análisis de resultados, sí, 110, 117 del libro Metodología de la Investigación, para poder, bueno, pues contestar las preguntas que se presenten en este cuestionario. Van a tener hasta 2 intentos disponibles para poder realizarlo. Entonces tienen pues desde ya que se encuentre disponible en plataforma hasta el día 14 de julio. Entonces, básicamente pues es repasar estos conceptos. Este tema que viene son solamente unas 8 páginas, entonces pues también no es... Acostúmbrense, por ejemplo, cuando lean su libro, pues subrayar los temas más importantes, de manera que, bueno, ya con eso ustedes ya van a tener una idea y ya con ello van a poder ustedes, aparte, tienen también el resumen de este tema en el apartado de recursos, ¿verdad? Entonces también ese les va a ayudar para que puedan tener una idea de cuáles son los temas más importantes. Está esta presentación también te trae los puntos más importantes de este tema, entonces ya con eso tienes una idea para poder presentar tu cuestionario correctamente, ¿vale? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, chicas, ¿todo bien? Hemos llegado al final de nuestra... Todo bien, maestra, gracias. Perfecto, gracias, Ángel. Bueno, pues, entonces, les agradezco mucho su asistencia, su participación. Y bueno, cualquier duda que llegue a surgir en el transcurso de esta semana, recuerden que pueden contactarme por medio del apartado de mensajes para poder atenderlos. Que sigan pasando bonita noche, cuídense mucho, nos vemos igualmente, hasta luego. Gracias, bonita Muchas noche a gracias, todos. maestra. Igualmente, hasta luego.